Todos los años que tengo educación semipresencial me pasa lo mismo. Tanto en primero como en segundo, de educación secundaria para personas adultas, se exige saber cuáles son los géneros literarios, los 3 géneros de la convención platónica, los 3 géneros según Platón, no los géneros de otras literaturas como la china, la malgache, la tamil. 3 géneros que son el lírico, el épico y el dramático. Y todos los años, al darme ejemplos de cada uno de estos 3 géneros, hay numerosos, a veces, sí, digamos, cuantiosos alumnos que me dan como ejemplo, perdón por el movimiento de cámara, esto pertenece al segundo trimestre, donde sí se dan las técnicas cinematográficas. Cuantiosos alumnos, como digo, me dan como ejemplo del género dramático, del teatro, El castillo sin venganza, de Lope de Vega o incluso de López de Vega, lo que evidentemente muestra, esto evidencia que se han memorizado una cosa sin entenderla y sin saber muy bien de qué iba. Y además no es culpa de un solo maestro de los centros, porque veo que esto procede de alumnos de distintos centros y una de dos: o viene de la plataforma del Estado, de la Junta de Andalucía, de los materiales que da la Junta de Andalucía, o viene de unos arcaicos apuntes de fuente desconocida que estarán ya como la sábana santa, de unas fotocopias ignotas y misteriosas que se van pasando como en una sociedad secreta de curso a curso. En todo caso, cada año lo mismo: El castillo sin venganza. Y bien, con ayuda de los maestros quiero desterrar, quiero que el año que viene, Deo volente, el año que viene, si Dios quiere, no vuelva a encontrarme con el castillo sin venganza. Y voy a poner los medios para ello. De entrada, queda claro que la inmensa mayoría, vamos, la inmensa mayoría no, la absoluta totalidad de quienes me hablan del castillo sin venganza no conocen la obra de Lope de Vega, de Lope, no de López, que es apellido. Lope es nombre, vendría a ser como lobo, viene del latín lupus, y es el nombre de nuestro primer autor conocido en lengua castellana, por más que he visto un examen de mi departamento en el que se preguntaba ¿quién es el primer autor el primer autor de nombre conocido de la literatura castellana? Y la respuesta tenía que ser Gonzalo de Berceo. No, Gonzalo de Berceo no. Lope de Moros, Lupus de Moros, Lupus de Moros. Ese es el primer autor conocido, de nombre conocido de la literatura castellana, porque evidentemente los poetas hebreos y arábigos, arábigo-andalusíes más que arábigo-andaluces, hispano-hebreos, que escribieron las famosas jarchas, pues no escribían en castellano, escribían en un romance, tomaban algunos versos de un romance, de canciones seguramente preexistentes o populares, o las componían ellos, da igual, pero eso no era castellano. Eso no era castellano, eso era un romance del que pudo venir el castellano. El primer autor de nombre conocido es Lupus de Moros, Lope de Moros, como Lope de Vega. Y López sería hijo de lobo, hijo de Lupus o de Lope. Lope de Vega, Lope de Vega. Félix Lope de Vega y Carpio era su nombre, con lo cual, bueno, Lope en realidad, bueno, sí, era nombre. De Vega y Carpio era su apellido. Bien. Lope de Vega, no López, Lope de Vega, Lope. Y el castigo sin venganza. Claro, al decir el castillo sin venganza, pues se demuestra que no se sabe de qué va la obra. O sea, una cosa lleva a la otra. Cuando ustedes se tengan que aprender algo, apréndanse más cosas. Lo he dicho miles de veces, la única manera de saber una cosa es saber más cosas. Si yo me tengo que aprender el nombre de una obra de teatro, pues me entero de qué va y así me la aprendo mejor. Bueno, como digo, estas son las obras de Lope de Vega. Este es el primer volumen de 3 de las obras dramáticas de Lope de Vega, porque tiene obras no dramáticas. Esas están coleccionadas en la
en la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra. Esto está en Aguilar, 3 volúmenes de las obras dramáticas, de las obras teatrales de Lope de Vega. Y está El castigo sin venganza. Y quería leerles un fragmento para que vieran de qué estamos hablando cuando hablamos del castigo sin venganza. Bien, pues acto segundo, escena 16ª. Pues óyeme, dice Casandra, el personaje de Casandra dice, pues oye, una antigua historia que el amor quiere valor. Antíoco, y empieza la historia, porque esto lo hace mucho Lope de Vega. Lope de Vega es muy poco dramático, hay poca acción, la hay, pero la acción no es lo fundamental. Lo importante es que los personajes lancen larguísimas tiradas de versos, con esa facilidad de composición que tiene Lope de Vega, que compone con mucha soltura, larguísimas tiradas de versos de personajes que cuentan historias o dicen cosas eruditas, interesantes, anecdóticas, pero en el teatro de Lope de Vega hay muy poco teatro y mucho verso y mucha explicación. Y va a contar una historia. Pues oye una antigua historia, que el amor quiere valor. Y empieza la historia. Antíoco, enamorado de su madrastra, enfermó de su tristeza y de cuidado. Y dice Federico, bien hizo si se murió, que yo soy más desdichado. Y sigue Casandra. El rey su padre, afligido, cuantos médicos tenía, juntó, y fue tiempo perdido, que la causa no sufría, que fuese amor conocido. O sea, no podía revelar, claro, como estaba enamorado de su madrastra, esa causa de la enfermedad, porque estaba postrado en cama, no podía revelarla. Mas Erostrato, Federico Carlos Sainz de Robles ha modernizado la acentuación, por lo tanto entendemos que el verso pide que se pronuncie Erostrato. Mas Erostrato, más sabio en su ciencia que Galeno, conoció luego su agravio, pero que estaba el veneno entre el corazón y el labio. Tomóle el pulso y mandó que cuantas damas había en palacio entrasen. Y dice Federico, yo presumo, señora mía, que algún espíritu habló. Y sigue Casandra, cuando su madrastra entraba, conoció en la alteración del pulso que ella causaba su mal. Y dice Federico, extraña invención. Y Casandra sigue, tal en el mundo se alaba. Y dice Federico, ¿y tuvo remedio ansí? Y dice Casandra, no niegues, conde, que yo he visto lo mismo en ti. Bien, entonces, según esta historia clásica, antigua, que nos trae Lope de Vega, el médico Eróstrato descubrió que Antíoco estaba enamorado de su madrastra porque le tomó el pulso mientras desfilaban una detrás de otra todas las damas de la corte. Cuando pasó su madrastra, el pulso se le aceleró. Muy bien, muy clásico, muy erudito, pero resulta que no era Eróstrato, no era Erostrato, como dice Lope de Vega, sino Erasístrato. Aquí a Lope de Vega le ha pasado exactamente lo mismo que a ustedes cuando han seguido mal sus apuntes o han tomado mal las notas y me han hablado del castillo sin venganza cuando es el castigo sin venganza. Pues igualmente Lope de Vega, en lugar de Erasístrato, que es lo correcto, se ha confundido con Eróstrato, que no tiene nada que ver. Eróstrato fue un pastor que quemó el templo de Diana para hacerse famoso. Y su nombre intentó borrarse de la historia, pero al final no se borró, hasta el punto de que cuando tiene que pensar en el médico Erasístrato, Lope de Vega, que ha hablado mucho de Eróstrato en otras obras, pues tiene en la cabeza Eróstrato. Y además es que el verso pide el número de sílabas que tiene Eróstrato, no cabe Erasístrato. Alguien dirá, bueno, podría conservarse el acento si se dijera, en lugar de más Erostrato, pues y Erasístrato, y entonces tendría la misma acentuación. Pero el verso exige que no sea
una conjunción, sino una disyunción que no sea... Perdón, una disyunción, no, que sea adversativa, es decir, que no sea y también, sino pero, más sin tilde, más. Son las sílabas que tiene que haber, y si hubiera querido poner una adversativa o hubiera querido poner y en lugar de más, haría falta un verso entre una cosa y otra que permitiera esa adición. Y a Lope de Vega lo que menos le costaba en esta vida era hacer un verso más, poner un verso más, hacer un poco la comedia más larga. La métrica pide Erostrato, y alguien dirá, bueno, es que a lo mejor un copista, un oreja, los orejas eran los que iban a las comedias, se la aprendían de memoria por escucharla solo una vez y luego la escribían y la vendían y hacían negocio con eso, con esas copias piratas. Pues alguien podrá decir, un oreja que ha ido a la comedia de Lope de Vega lo ha copiado mal, o un editor ha cometido un error y no es culpa de Lope de Vega este error de Erostrato por Erasístrato. Pero resulta que en la nota preliminar de Federico Carlos Sainz de Robles se nos dice: el manuscrito autógrafo de este drama hermosísimo de Lope se halla en la biblioteca de Ticknor, en Boston. Está fechado a 1 de agosto de 1631 y lleva licencia de representación de 9 de mayo de 1632. Por cierto, que el propio Lope dice: esta tragedia se hizo en la corte un solo día, por causas que a vuestra merced le importan poco. ¿Por qué? Bueno, no le importa. Bueno, pues resulta que esta obra está manuscrita. Tenemos la obra tal como la dejó, tal como la escribió el propio Lope de Vega. Y en el manuscrito de Lope de Vega está Eróstrato donde debería decir Erasístrato. ¿Qué le ha pasado a Lope de Vega? Pues aparte de que se ha confundido con otros pasajes históricos que sí que cita mucho en el resto de sus obras, concretamente de Eróstrato. De Eróstrato habla lo tengo anotado, en El peregrino en su patria, en la Arcadia, sí, en las rimas, pero que salen de estas misceláneas. En El peregrino en su patria y la Arcadia habla de Eróstrato. Y cuando le toca hablar de Erasístrato, pues tiene más en la cabeza a Eróstrato. ¿Qué ha hecho Lope de Vega? Pues evidentemente Lope de Vega no ha ido a estudiar las fuentes clásicas en griego y en latín. Ha hecho algo mucho más fácil, que es cogerse la Silva de Varia Lección, que es una especie de enciclopedia no alfabética, sino expuesta, una especie de enciclopedia temática, sí, por temas, de Pedro Mejía, del docto Pedro Mejía, como lo llama Pacheco, el suegro de Velázquez, en su libro de los retratos de los hombres ilustres. Se ha ido a la Silva de Varia Lección, y en la Silva de Varia Lección dice Plinio, porque esto viene de Plinio, de la historia natural. Dice Plinio en el libro 13, habla de la historia natural de Plinio el Viejo. Dice que aprovecha para templar los ardores y deseos del enamorado, rociallo y polvoreallo, o sea, rociarlo y espolvorearlo con polvo, donde se haya volcado mula. Bien, hasta aquí Plinio. Sigue, y al cabo, y claro, la Academia tiene digitalizada la versión de Antonio Castro en Cátedra, en la editorial Cátedra, pero la buena es la de Isaías Lerner en Castalia, en la editorial Castalia, porque en esta edición que todos los hispanistas estaban entusiasmados, por fin sale la Silva de Varia Lección de Pedro Mejía, porque la Silva de Varia Lección de Pedro Mejía son los apuntes de donde salen todas las citas eruditas de Lope de Vega, de Cervantes, que ellos no acuden a las fuentes en latín y griego por costumbre, sino que van a polianteas, es decir, ramilletas de flores, antologías, como esta Silva de Varia Lección.
Bueno, pues como digo, la buena es la de Lerner, pero aquí está digitalizada la de Antonio Castro y añade a esto este al cuando pone y cabo. Bueno, concuerdan todos en un remedio, que es adivinar con el dedo, que la mejor medicina y remedio es que al que así estuviera apasionado le den y junten con la mujer por él amada. Y de esta manera curó Erasístrato, médico, a Antíoco, hijo del rey Seleuco, estando enamorado de la reina, su madrastra, y determinado dejar morir, porque ya, no, estamos en 1540, no, ya se pronuncia dejar, se escribe con X, pero se pronuncia dejar, determinado de se dejar morir antes que descubrir su dolor por ser la causa la mujer de su padre. El sabio médico, por el movimiento del pulso cuando la reina entraba, conoció ser ella la causa de su mal y de quien estaba enamorado, y significándolo a su padre por galana manera, que sería muy largo de contar y también es cosa común que todos saben, el padre, hecha la experiencia del hijo en el pulso y acabando de conocer ser verdad que su hijo penaba por su mujer, tuvo por bien, aunque contra la voluntad de su hijo, que antes quería morir que hacerlo, de dejar en la reina y darla a su hijo por mujer, que en la verdad, la edad y la hermosura venía el casamiento más conforme con el hijo que con el padre. Y luego, quiere decir inmediatamente, pronto, en el siglo XVI, en el siglo XVII, luego significa lo contrario que ahora, luego, ahora es después. En nuestro lenguaje, en nuestro uso, luego quiere decir después. En el siglo XVI, XVII quiere decir inmediatamente. Y luego fue sano su hijo y vivió grande tiempo con su amada mujer. La historia es muy hermosa y cuéntalo Plutarco. Claro, pero Lope de Vega no se ha estudiado a Plutarco, no ha ido ahí a Plutarco. Lope de Vega ha tomado aquí sus notas de Pedro Mejía, de la Silva de Varia Lección, y lo ha tomado mal. Y se le ha olvidado y ha hecho lo mismo que les pasa a ustedes cuando escriben El castillo sin venganza. Así que tampoco se sientan muy mal, porque Lope de Vega, con sus 1500 comedias y su facilidad para hacer verso, puede dar un tropezón como los que dan ustedes. Es humano y también comete exactamente los mismos errores que ustedes cometen. Así que no se hagan sangre por esto y simplemente intenten no cometerlos y recuerden que la mejor manera para saber una cosa es saber más cosas.